Bien, hermanita, ¿qué número nos toca de clase? 10, tan atentas, ¿sí? Pero ahora van a ver el título. Dice, esposas sabias, dice, ¿no? Y dice, maridos endurecidos, ¿ok? Pero eso no es para todos los maridos. Algunos cuantos. El que es creyente no es endurecido. El que no es creyente, él es endurecido. Pero a veces por poco tiempo, a veces por tiempo largo, pero a las finales terminan en el camino del Señor. Solo que hay que estar orando y tener fe en Dios que sí lo puede hacer. Número 1 dice, la sociedad moderna se ve a sí misma como a Dios. La sociedad piensa de que Dios los creó y que ellos van a hacer lo que ellos quieran y que ellos hacen lo que mejor les parece. Cuando sabemos nosotros como cristianos que es así, que Dios nos creó a su imagen y semejanza y Él es dueño de todo lo que tenemos. Nosotros no somos dueños de nada. Como dice en Génesis 3:6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, al cual comió así como ella, ¿no? 1 dice, esa filosofía es el corazón del humanismo y comenzó en el jardín del Edén cuando Eva vio que el fruto del árbol era bueno. Imagínense ustedes, estaba ahí ella con el esposo, pero en ese momento, ¿no? Cuando ella iba a comer la manzana, el esposo no estaba al tanto de eso. Y ella también, fue culpa de ella no consultar con el esposo de que sí podía comer. Muchas veces por falta de comunicación, en la pareja sucede cosas, por la falta de la comunicación. 2, ella no pensó que su deseo de comer era perverso. Ella no pensó que coger la manzana y comer iba a ser tan perverso. Por ahí entró el pecado. ¿Ok? ¿Por qué? Porque negaron a Dios la soberanía, ¿no? Sobre sus vidas. A raíz de eso entró el pecado y desde ahí venimos jalando eso hasta la fecha de hoy. 3. Dios tiene derecho de soberanía para decir cuál es bueno y cuál es malo, para ordenar que coman o que se abstengan. 4. Dios tiene un doble derecho. Un doble derecho para el hombre. Por un lado, la creación natural y por otro, la recreación espiritual en Cristo. Él nos dio la creación natural y por otro, la recreación espiritual en Cristo. Cuando tú estás en Cristo, ¿qué haces? Estás gozosa, ¿cierto? A eso se refiere. 5. El pecado básicamente es negar a Dios a su derecho de posesión. Porque todas nosotras como cristianas sabemos que le pertenecemos a Dios. B. La estrategia de Satanás es dividir. La estrategia de Dios es unir. Satanás es el que divide, tanto a los esposos, tanto a los hijos, como a la familia. Y en cambio Dios es el que quiere unir. Juan 10:10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. 1. Satanás separó a la mujer de Dios por medio de la tentación a pecar. Dios volvió a unir a la mujer con él mismo
redimiéndola del pecado. Satanás nos separó, pero Dios nos volvió a unir. Cuando entregamos la vida a Cristo y confesamos nuestros pecados, nos volvemos a unir con Jesucristo. 2. Hoy en día la estrategia del diablo es aún separar a los hombres de Dios, a los esposos de las esposas, a los padres de los hijos y destruir las relaciones. 3. El propósito y el deseo de Dios es traer dignidad y unidad al matrimonio. 4. Cristo tuvo que pagar por nuestros pecados, muriendo en el Calvario, para luego resucitar y hacer posible nuestro derecho a permanecer con Dios y unidos a Él. Cristo fue quien hizo la reconciliación ante Dios. Si no hubiera sido por Jesucristo, no pudiéramos haber llegado nosotros al Padre. ¿Ok? 6. Hay dos clases de mujeres, las salvas y las no salvas. O sea, la que cree en Jesucristo y la que no cree en Jesucristo. La que viene a los pies de Cristo y la que no viene a los pies de Cristo. 1. Los no salvos viven en el reino de Satanás y los salvos en el reino de Dios. 2. La conversión es el proceso de traernos de la oscuridad al reino de la luz a través de un nuevo nacimiento. El Señor nos sacó de la oscuridad y hemos vuelto a nacer, ¿no? Algunas me dicen, hermana, pero ¿cómo voy a volver a nacer? ¿Voy a ingresar al vientre de mi madre y voy a volver a salir? No, eso no. Sino que tú, al aceptar a Jesucristo, eres una nueva criatura. ¿Ok? 3. Caminar en dos reinos diferentes cuando se está unido en matrimonio es muy difícil. Tenemos dos reinos, ¿no? El que es creyente, el reino de Dios, y el que no es creyente, el reino de Satanás. Por eso dice que es muy difícil, pero no imposible para Dios. ¿Sí? 4. Satanás es el padre de la muerte y Jesucristo es la verdad. Los dos espíritus son diametralmente opuestos. La Biblia los llama yugo desiguales. Esto va para las que aún todavía no se han casado. Siendo cristianas, dice no juntéis con yugo desigual. ¿Qué quiere decir? Que la cristiana no se case con una persona que no conoce a Cristo, porque si no va a pasar lo del número 3. Son dos reinos diferentes, difíciles. 5. Cuando el yo es el Señor, el egoísmo es la regla. 6. Cuando Dios es el Señor, la generosidad es el dividir tales reglas. 7. Las casadas que viven en diferentes reinos y se unen después en Cristo son bendecidas en gran manera, pero tales matrimonios mayormente son la excepción y no la regla. Si desobedecemos la palabra del Señor, son casos excepcionales. Que se casa un creyente con uno que no es creyente, son la excepción. No son todos los matrimonios que pueden ser bendecidos por Dios, porque siempre cuando tú te casas con el yugo desigual, siempre vas a tener problemas. Salvo algunos casos de excepción, que el Señor toca el corazón de alguno de los dos y se juntan los dos y los dos son bendecidos. Pero en algunos casos no sucede eso. Lo que sucede es que en vez de que sean bendecidos por Dios, sean cada uno por su lado, ¿no? Entonces, ahí nosotros lo que tenemos que hacer es cumplir todos los mandatos y todas las reglas que Dios nos está poniendo como su promesa. Ya nos dice adelante, no juntéis con yugo desigual. Y si yo lo hago, estoy poniéndome, como quien dice,
a la desorden del Señor. Y a Dios no le gusta el desorden. Ustedes saben que la palabra del Señor es que Dios es un Dios de orden y debemos de seguir los mandatos de Él.